Los que tienen la entrada abierta de la que envié ayer en el 90 lo pueden ir, vamos a decir, colocando break-even para que tengan la oportunidad de la segunda entrada. También veo que ya entonces, como les mencioné aquí, empezó el tema de la IRL. Veo que también ya aquí había una zona de IRL, que esto sería el inverso. El mercado puede que reaccione en estos puntos antes de llegar. Es posible que haga esto, como en esta zona de precios aquí, el 4600. Y mantengan el stop loss de 15 a 20 puntos para esos objetivos. Con este impulso podría llegar a los 70, dejar esta zona por acá. Sería más o menos la proyección de hoy. La operación se tiene que dejar abierta, señores. Tiene que haber por lo menos esa constancia aquí. Y vi que los resultados que salieron, por lo menos de las noticias importantes, déjame ver, el Core CPI, ese fue que salió bajito. No superó las expectativas del forecast, se quedó igual y prácticamente se mantuvieron neutrales. Pero ese dato en particular resulta ser negativo totalmente. Como son temas de inflación, afectarán directamente al oro. No van a impulsar tan agresivamente, pero deben esperar lo siguiente para que puedan tomar una operación concreta. En este punto, el mercado está creando la vela de las 9 de la mañana, ¿verdad? Tienen que esperar que nazca la vela de las 10 y se termine, que cierre esa vela y que este espacio no sea tocado para que puedan tomar la operación en estos rangos de precio. Dígase los 4600, vamos a marcarlos acá, entre los 4600 y 4590. En esa zona de precio, si se dan esas condiciones, pueden realizar una compra agresiva. Ya lo que tuvimos la operación, como les dije, vamos a ir colocando break-even o sacando ganancias de la primera reacción, ir cerrando. Esta es la primera reacción. Ahora lo único que falta es que la vela de las 10 abra, se mantenga en este rango por estas zonas de por acá y que la vela de las 11 sea que dé el movimiento de entrada a esta zona de precios que les marque aquí, con la finalidad de que al tomar la IRL, entonces ahí el mercado entonces complete el movimiento e impulse y vaya por el máximo de ayer. Ese sería aproximadamente parte del objetivo. Si lo rompe con fuerza, es decir, vemos que la operación se queda open durante el cierre de la vela, por encima de esta zona de precio, entonces el objetivo final será los 70. Tienen que tener esa parte clara. Cierre de la vela del día, si superan los 46.30, la pueden dejar abierta para que su objetivo sean los 70. Es posible que en la apertura, en el movimiento que dé el mercado, de ahí nosotros podamos decir que ya haga ese movimiento rápido, como hemos visto. Siempre en la apertura, con esta incertidumbre que hay en el mercado y tal, el mercado del oro siempre en la apertura da un movimiento agresivo. Es como esperar un movimiento parecido a este. Miren aquí, apertura. En el día del domingo, boom, movimiento agresivo. Esperaría lo mismo. Si cierra por encima de esta zona, al momento de la apertura, boom, movimiento agresivo. Para que ahí lo tengan pendiente. Tienen que estar atentos a tipo 7 de la noche. 7, 7 y media, más o menos. Es que da ese tipo de movimiento, por lo menos por el cambio de horario, hasta que eso se regularice. Será de vital importancia también la noticia de las 11 en relación al dólar, que estos datos sean negativos, que no superen al forecast. La parte que menciona de New Home Sales, esa parte también es importante.
No va a haber mucho movimiento impulsivo porque los datos que salieron ahora mismo son datos neutrales en cierto punto. Todo se mantuvo igual que a los previos. ¿Entendido? Y ahora esta parte aquí. A ver, aquí hay un punto. Esos son un principal objetivo. Ahora, esta zona que está acá abajo, entre los 46 y los 45,90. Para mí son las mejores zonas de punto de entrada. Como principal objetivo, entonces tenemos el high de la sesión de ayer. Eso sería un aproximado de un 1 a 2, un 1 a 3. A ver si lo podemos colocar con los tips de stop loss. Más o menos así. Esa sería más o menos la proyección que yo tengo para el día de hoy. Esas son. Miren cómo se va secando esa vela ahora. Increíble. El primer movimiento ya dio lo que iba a dar. Ahora sí, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Están conmigo? Se Que estamos fueron. aquí. El profesor te dice que ahora el movimiento de ahora con la apertura de mercado puede ser que tome la IRL de una hora. La apertura es, exacto. Ahora mismo la vela de las 10 es la que nosotros vamos a estar esperando para darle la confirmación, porque ahora mismo este movimiento del mercado puede ser engañoso. Como vimos, hay una decisión, vamos a decir, como igual a la previa. No hay un cambio significativo para yo poder decir, ah, mira, estos datos fueron muy malos para el dólar. Las expectativas que ellos tenían sí no fueron superadas. Ya eso me da un indicio a que no es bueno, por lo menos en esta parte. Ahora, con el concepto de las IRLs, como son tres velas que deben cerrar, en este caso tenemos la vela de las 8, tenemos la vela de las 9 que está a punto de cerrar ya en estos 35 segundos que restan, y la vela de las 10 debe dejar un espacio, esta zona que está aquí, para nosotros poder realizar la inversión. De otra manera, está difícil que podamos tomar una operación concreta el día de hoy. Por eso hay que esperar. Siempre en las posiciones que hemos estado tomando en los últimos días, que también Francia ha hecho mucho énfasis en esa zona horaria, es a partir de las 11 y es porque se maneja ese tipo de concepto. Ok. Sí. Listo. Mm, así es, sí. El primer movimiento, Dios mío, ya ahí abrió la vela. Ahí tenemos una de las reacciones. El mercado va a estar manteniéndose quizá en esta zona de rango, porque aquí vemos un inverse fair value gap, y esto tiende a ser un punto de, como le llaman, soporte, hasta que no concluye este movimiento. Entonces, en la vela de las 11 daría esta toma de liquidez interna, y al tomarla, pues entonces ahí sí podemos meterle y dejar la operación hasta el high, por lo menos del día de ayer. Ese sería un primer objetivo, por lo menos hoy. Ese sería un objetivo sólido. También vimos que los JPY
Les dije en la clase del viernes, iban a estar super high. Como pueden ver, han estado super high. Yo tomé una operación por esta zona por acá, esta zona por aquí, con el stop loss por acá. Ahora mismo va corriendo más de 100 pips. Ahí va tranquilo. Lo mismo pasa con el euro. El euro dio muy buena confirmación en estos puntos. Fíjense, en el tema de la apertura, creó una apertura con una IRL, pero ya fue tomada directamente. Como vimos que fueron 59.000 órdenes que le sacaron a los JPY, este movimiento era un movimiento claro de apertura y estaba cerca de los rangos de los precios que habíamos hablado en las clases. Fíjense que los teníamos marcados acá, los 83.500 y 83.00. Esos eran los puntos de referencia. Ahora mismo esa operación también va corriendo profit. No sé si la llegaron a tomar cuando abordamos este tema en el Cut Report. ¿Tú la tomaste, Francis? O Francis no está. Qué No, raro, estoy ahí. qué raro que no está. Este muchacho tiene problema, profesor, tiene el micrófono abierto. Si yo salto con cualquier cosa. No No, te preocupes, tranquila, esto es un tema de pareja. tranquilo. A ver, veo que tienen algunas preguntas ahí en el chat. Um, a ver, algunas operaciones abiertas, las cuales recomiendas, puntos en el 95, sí, entiendo, sí, sí. Bueno, parece que no tenían preguntas exactamente. Fíjense, miren, esta era la parte que le estaba mencionando recientemente con el dato del Cut Report. Nosotros vimos que en este momento el dato principal de del euro y de los JPY tenían una correlación importante, donde nosotros podíamos evidenciar que había intención por los institucionales de comprar los euros y, y que el JPY se debilitara en este caso. Por eso, cuando nosotros vemos este tipo de reacciones, por lo menos en los datos, es importante tener el tema de la correlación de datos. Uno que esté corriendo positivo y otro que esté corriendo negativo. Por esta razón, como vieron el tema en los gráficos, el euro JPY, el GBP JPY, están en una dirección totalmente alcista. Y con estas estadísticas, inmediatamente nosotros podemos tener una dirección clara de que fuerte y débil. En este caso, el JPY está demasiado débil en los últimos días. Y con esa interacción nosotros podemos tomar operaciones sólidas, donde ustedes pueden comprometer, como les decía antes, no traten de achicar lo más posible sus stop loss. Tener un margen de stop loss de 40 hasta 50 pips es más que viable, a menos que estemos trabajando las tasas. Si son las tasas, podemos trabajar con 100 pips para proteger la dirección. Pues ya de que manejamos los datos, el estar queriendo ser como scalper, o vamos a decir como siempre mencionan en las redes, del sniper y todo eso, traten de asegurar la posición lo más posible. Y para eso es que funciona el stop loss. Olvídense de esa parte siempre. Siempre lo voy a decir. Ese tema de ser sniper, aquí no hay francotiradores. Aquí nosotros somos traders. Manejen las estadísticas. Inmediatamente tengan esos datos, es mucho más fácil a ustedes montarse en una tendencia sólida y en este caso tomar operaciones sólidas. Ven cómo nosotros tenemos esta información acá desde el viernes y cómo se dio entonces directamente en los gráficos. Es algo muy sólido. Esas operaciones de esta manera tienden a dar beneficio 1 a 7, que es por lo habitual que nosotros estamos trabajando. Como por ejemplo, en estas configuraciones que yo tengo para estos gráficos directamente, siempre tienen todas las plantillas creadas.
y todos están manejadas en base a 40 pips de stop loss. Cuando trato con divisas, obligatoriamente siempre van a estar con los 40 pips de stop loss. Por eso, cada vez que yo veo estos márgenes, yo puedo darme cuenta si puedo buscar un 1 a 5, un 1 a 4, y fíjense que prácticamente de un día para otro, ya ese objetivo está cumplido. Eso es un 1 a 4, tomando en consideración una sola divisa. Si vamos a lo mismo, acá también tendríamos una diferencia de un 1 a 3. Ya yo con esto hago un 1 a 7 en la semana, con dos operaciones de un día para otro. Lo que entonces corresponde que sí, como yo tomo en riesgo siempre el 0,5% de mi cuenta con este margen de stop loss, 0,5% de mi cuenta, este margen del 1 a 3 me genera 1,5% por trade en ganancia en este momento. En ganancia, ahora esta operación simple. Esas son las ganancias actuales por este trade. Y si abordamos entonces la del euro JPY, esta lleva un 1 a 4. Ahí ya yo tengo un 2% realizado en esa sola operación. Ya para hoy yo puedo cerrar mi semana con un 3,5% de una cuenta en esas operaciones. Esa estadística es la que yo quiero que ustedes manejen. Inmediatamente tengan esos porcentajes, salgan del mercado, a menos que aparezca una noticia de las más relevantes que ya hemos como trabajado, y ahí pueden manejar una información muchísimo más clara. Fíjense que ya el mercado cumplió objetivos diarios, y por eso también están esas señalizaciones. Miren, cuando yo pongo estas informaciones acá de ERL Daily, esos son objetivos diarios y son zonas que ya de por sí, fíjense que acá había un movimiento en esta zona y el objetivo final de esa zona era llegar a este punto acá, basándonos en estructura. Y como son datos que se están manejando con el Code Report, esta información ya estaba previamente establecida. Esos datos de caída estaban también establecidos. Si vemos que en el COD yo vengo y hago lo siguiente, comparto nuevamente los datos del Code Report. Déjenme sacar acá y miren. Fíjense cómo están agregando a los JPY en esta semana, miren, del 23 de diciembre. Aquí sacaron 37,000 órdenes. Mírenlo acá, los institucionales. Pero aquí le agregaron ¿cuánto? 71,000. Fíjense la fecha, el 23. Quiere decir que para el 29, 30, 31, día primero y demás, en esa semana íbamos a tener una dirección bajista totalmente en esos pares. Y luego vendría el cambio de dirección, en este caso, por la estructura, lo que se agregó directamente en esos reportes. Lo mismo pasaría en esta semana. Si vamos a los gráficos, nuevamente, para esa semana, déjenme compartir los gráficos un segundito. Si vamos en los gráficos, nuevamente, buscamos esas fechas en particular, 23, 24, miren acá, y buscamos el 30, miren acá empezó desde el día lunes 29, 30, día primero y demás, es que les mencioné que vendría el movimiento de caída, porque los institucionales estaban sacando sus órdenes
Y el objetivo era una zona de IRL en zonas diarias. En este caso, esos objetivos se cumplieron tal cual. Eso pudo haber sido un 1-3, en dado caso. Vamos a ver si llega a un 1-5. No, no llegó a un 1-5. Máximo fue un 1-3, casi bueno, un 1-4. Exactamente. Ahora, ¿cómo cambió el panorama? Agregaron órdenes para enviar los mercados alcistas, en este caso. Y a partir de ahí, entonces viene este movimiento, esta zona de movimiento. Eso es un 1-5 y ahora mismo está casi llegando a 1-7. Bueno, llegó a un 1-7 en esa semana por el cambio de la estructura. Eso es un movimiento limpio, totalmente limpio. Y los datos se lo estaban anunciando de manera directa. Entonces, esta parte es lo que ustedes tienen que estar siempre pendientes los viernes. Por eso yo hago los meetings los viernes, para que entonces toda la recopilación de datos, temas de las noticias y demás, cuando se agregan al tema del code report, ya eso es un plus, porque ya tendríamos análisis institucional, que sería el dato del code report, de cómo se están comportando los institucionales, el análisis fundamental, validando el tema de las noticias, lo que estuvimos haciendo ahora mismo para la entrada del oro, y también el análisis de estructura, que aquí no es temas de vela, y que soporte y resistencia ni nada de esas cosas, sino el mercado es simplemente liquidez. Entonces ahí lo que vamos a estar buscando siempre, temporalidades de 1 hora, temporalidades de 4 horas o temporalidades diarias para nosotros ir marcando esas zonas y nosotros entrar en esas operaciones a largo plazo. Son estructuras simples, en espacios que se creen con este tipo de velas, dejaron una zona de IRL, ya yo sé que puedo tomar mi operación, colocar mi stop loss por debajo de toda esa zona y buscar el objetivo final de la semana. Todo eso lo puedo hacer de manera directa. Por eso ya en esta semana ayer tuvimos un stop loss en la tabla, en la entrada del 46, por ahí que le puse como 46.16, y el stop loss estaba como en el 46.09, algo así, no, si no mal recuerdo. Pero al retomar la posición en una mejor zona de entrada, esa era la operación que yo tenía abierta todavía para el día de hoy, y es como si ese stop loss nunca pasara. Por eso es importante que tengan autocontrol en esa parte de las operaciones. En estos escenarios, claro, también mucho más fácil. A ver, ¿quién está llamando?